Muchas gracias, compañeros, por esta oportunidad tan importante que me han brindado para estar aquí en el espacio de ustedes. Es realmente un gusto, una verdadera alegría estar de nuevo en un espacio de maestros, de docentes, porque, como bien se ha dicho, la docencia es una de las actividades más relevantes en la vida del ser humano, toda vez que la formación de los niños, de las niñas, es la formación de una nueva vida, de una nueva sociedad. Y bueno, nos ha tocado estar en un espacio como este para contribuir en nuestra cultura, en nuestro pueblo, en nuestra sociedad y entre nuestros hermanos. Pues agradezco que me hayan invitado para participar en este espacio para reflexionar sobre los tiempos de la pandemia. Es un tema que tal vez no nos habíamos planteado en ningún momento, sino hasta el mes de marzo, que en este país comenzó a llegar con bastante fuerza y amenaza esta terrible enfermedad que hoy está a punto de completar la triste cantidad de 50,000 muertos en nuestro país. Lamentablemente esta situación pone al descubierto la situación vulnerable en la que vivimos como mexicanos y los pueblos indígenas, doblemente vulnerable. En estos tiempos de pandemia hay no solamente situaciones que nos ponen en riesgo respecto a esta enfermedad en forma directa, sino muchas otras situaciones que están en torno a él o a ella. En primer lugar, la visibilidad o visibilización de la precariedad de la salud que tenemos en el país. La gente con situaciones de enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, como el asma, son personas que en primer lugar se hacen como de preferencia para ser golpeadas, para ser impactadas por esta lamentable enfermedad. Sin embargo, las enfermedades vienen y se van, y el problema quizá no es en sí misma la enfermedad, sino creo que el problema está en cómo enfrentamos la enfermedad como sociedad. Creo que ahí está una situación importante. Como sociedad nos damos cuenta que no hay una manera que sea acertada, diseñada por los poderes del Estado para enfrentar diferentes situaciones. Antes de esta enfermedad, el modo como se había venido administrando los espacios sanitarios son muy lamentables. La falta de medicina, la falta de médicos, la falta de espacios en los hospitales, la falta de atención, en fin, nuestro sistema de salud es un sistema tan precario y tan lamentable
Y bueno, cuando asoma este virus, pues termina de correr el telón y vemos a todas luces la situación tan lamentable en la que se encuentra nuestro sistema sanitario. Los gobiernos, como es costumbre de cada uno de todos los partidos o de cada uno de los partidos, llegan y le echan la culpa al que se fue y no quieren aceptar su propia responsabilidad. Así, el PAN ha señalado al PRI, el PRI ha señalado al PAN, así Morena ha estado señalando al PRI y al PAN. Lo cierto es que quienes pagamos los platos rotos somos los de siempre, los que hemos creído lamentablemente en esta mentira que ha sido ya milenaria, una mentira que nos venden cada 3 años, que nos venden cada 6 años, en donde las ofertas son exactamente las mismas. Y aquí tal vez una de las enfermedades más graves que tenemos o hemos tenido como sociedad es la falta de memoria, la pérdida de la memoria. Nosotros hemos creído cada 6 años o cada 3 años que nos van a mejorar el agua potable, que nos van a mejorar la luz eléctrica, que nos van a mejorar la vivienda, que nos van a mejorar el empleo, que nos van a mejorar nuestros salarios, que nos van a mejorar las condiciones de trabajo, que van a mejorar las escuelas. Cada 6 años nos venden el mismo producto, tristemente productos imaginables. Nunca se nos ha cumplido este tipo de cosas. Y nosotros como mexicanos, como sociedad, al revés, no solo hemos cumplido con salir y votar, sino también hemos dado toda nuestra confianza a cada uno de los gobiernos que entran y siempre decimos, ahora sí, este que llegó, él sí nos va a cumplir. Ahora sí, este que llegó es un buen hombre. Ahora sí, este que llegó nos habla con la verdad. Y lo que hemos visto en nuestra sociedad ha sido la suma o la multiplicación de nuestros problemas. La inseguridad, por ejemplo, se ha multiplicado. Escuchamos balazos y muertos en el norte, en el sur, en el centro del país. Y ahora con el tema de la salud, encontramos un país abatido por un virus, pero más que por el virus, por la falta de una política pública diseñada para enfrentar esta enfermedad. ¿Dónde está esa estrategia? ¿Dónde está ese diseño? ¿Dónde está ese modelo sanitario que le pueda hacer frente a esto? ¿Qué es lo que escuchamos cada mañana en el Palacio Nacional? Escuchamos que se celebra esto que llaman curvas, líneas y aplanamientos, que son mentiras, que mientras nos andan diciendo que la curva ya se aplanó, resulta que lo que está pasando es que esta montaña va subiendo y subiendo y subiendo. Cuando nos dicen que hemos tocado fondo con 30,000 muertos, resulta que hoy somos 50,000 muertos. Entonces, para distraernos, nos hablan de un avión de lujo. Para distraernos, nos hablan de un hombre delincuente desde los corredores del mismo Palacio Nacional, desde la empresa del Estado que es Pemex, y hacen todo un circo en torno a una situación como esta para distraernos.
en todas las mañaneras se han convertido en sermones espiritualistas, demagógicos, que solo le ha servido a quienes tienen un problema de déficit de entendimiento y de información. La gente que se guía por el dogmatismo, lamentablemente, y muchos, tengo que decirlo como autocrítica, muchos de ellos son maestros, o por lo menos tienen un título donde dice que pasaron por una escuela, porque muchos son títulos más que maestros, lamentablemente. Y bueno, son los que hoy se han convertido en los aplaudidores de una política deficitaria, una política débil, una política contraria a la salud de los mexicanos. Entonces a mí me parece que esta situación de la pandemia, si bien es una enfermedad seria, si bien es cierto que es una amenaza, es también, me parece, la falta de una forma, la falta de un diseño, la falta de una estrategia de salud de nuestro país, de una política pública bien pensada para que se pueda detener, para que se pueda combatir. ¿Qué ha pasado con los cientos o miles de investigadores que tenemos en este país, que ni siquiera podían hacer un ventilador para ayudar a la gente que necesitaba oxígeno? Una gran cantidad de gente año con año que salen de las escuelas y que hacen tesis, y que esas tesis no sirven para un carajo, porque esas tesis son copia de copia de copia de copias, y más aún cuando escuchan que el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue quien hizo un plagio de su tesis. Entonces este vicio se ha reproducido en todas las universidades y por lo tanto hay un error en el conocimiento, porque no es conocimiento, sino es un plagio del plagio del plagio del plagio, que eso nos debe dar vergüenza. Y frente a una enfermedad como esta, entonces, no tenemos respuesta, no tenemos herramientas, no tenemos lo que necesitamos en ciencia para hacerle frente. Estamos vacíos del conocimiento científico, estamos vacíos de un conocimiento que sea propio para enfrentar esta situación. Tal vez lo que dirían es que, bueno, a todo el mundo ha golpeado. Claro que a todo el mundo ha golpeado, porque México se ha especializado en copiar modelos educativos de otros países, de países capitalistas que han impuesto una educación jodida, una educación que no responde a la necesidad de la gente y menos de los pueblos indígenas. Esta educación bancaria que le llamaría Paulo Freire y que hoy se nos ha presentado como una educación en competencias, que no se nos explica la competencia en qué. Tal vez la competencia en la incompetencia es lo que ha resultado. Y esto es solamente manejar programas de computadora, aprender a manejar una computadora. Y bueno, los maestros llegan en el salón sin saber qué es lo que van a enseñar. Y bueno, las escuelas particulares vendiendo espacios y vendiendo un producto que no existe, porque regalan o venden las calificaciones a los jóvenes, y entonces terminamos creando una masa de gente con títulos sin la capacidad de resolver problemas de la vida, problemas sociales, problemas de salud, problemas de economía, y por eso estamos así hundidos hoy frente a un virus que tal vez se hubiera podido combatir relativamente sencillo si se hubiera puesto los ojos y el corazón en un verdadero camino científico.
Lamentablemente, no ha sido de esa manera. Cuando hablamos de la educación indígena, por ejemplo, lo que hacen es que no nos educan, sino nos colonizan, que es diferente. La educación tiene que partir de la realidad que vive la persona, el niño, la niña, en su comunidad. No podemos separarlo de lo que come, no podemos separarlo de lo que viste, no podemos separarlo de lo que juega, no podemos separarlo de sus sueños, no podemos separarlo de las concepciones de vida que tiene, de sus fiestas, de sus ritos, de sus pasos, de su crecimiento, de su comprensión familiar, de sus organizaciones. No lo podemos separar. Lamentablemente, cuando viene la educación colonizadora, es justamente lo que hace: arrebatar a este joven, a esta joven de su comunidad, llevarlo a una escuela que está en la ciudad, que le llaman universidad, y después de la universidad lo coloca como brazo de trabajo barato para las empresas que lo esperan y que lo explotan y que lo proyectan en contra de su propio pueblo. Esto es en parte lo que está pasando en tiempos de pandemia. El problema de la pandemia tal vez no se llama COVID-19. El problema de la pandemia se llama la traición de los gobiernos en contra de sus pueblos. Me parece que por ahí es donde tenemos el problema. En esa situación, aquí en nuestro medio, en Yucatán, les quiero comentar lo que nos ha pasado durante este año, que ha sido un año particularmente muy difícil para nosotros, los pueblos indígenas, los pueblos mayas de la península. Desde el mes de marzo aparecieron los primeros muertos por COVID aquí en la península de Yucatán. Entonces la preocupación comenzó a cundir, el miedo comenzó a cundir, el impacto psicológico empezó a cundir, la relación con los niños comenzó a ser tensa, a ser difícil, y les comenzaron a meter más televisión, más caricaturas, más basura en la cabeza y en la barriga, y entonces se comenzó a poner muy difícil. En medio de este miedo, en medio de este dolor y de esta confusión, aparece un tiempo de lluvia, de 10 días de lluvia, y bueno, sufrimos una inundación peninsular, y toda la gente que había sembrado perdió toda ese trabajo en la milpa, que es pues el espacio donde se produce la comida, donde se producen los alimentos, donde se garantiza la comida durante un año. Todo esto se perdió con la inundación y en medio del miedo y de la pandemia. Además, al pasar la inundación, los campesinos volvemos a sembrar la milpa, y cuando crece un poquito vienen los gusanos y se lo comen. Y bueno, volvemos a perder toda esta parte. Hay una tercera siembra. En esta tercera siembra viene un tiempo de sequía durante un mes o casi mes y medio, y también se muere el elote porque no había lluvia para él. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, cayó una primera lluvia, se volvió a sembrar, y ahora estamos amenazados por manchas de langostas voladoras y langostas que vienen brincando en la tierra. En tanto esto pasa, pues la gente se está muriendo. En los pueblos no tenemos hospitales, en los pueblos no tenemos médicos, en los pueblos no tenemos medicina, en los pueblos no tenemos la facilidad de encontrar espacios sanitarios
que garanticen nuestra salud. Y no es de ahorita, claro, no es de ahorita. El gobierno ha venido echándole la culpa a los anteriores. Estoy de acuerdo, tienen mucha culpa, claro, pero también hoy no vemos un diseño, una política pública sanitaria efectiva, eficaz, bien pensada para resolver este problema. Así que el problema no está propiamente en la enfermedad, sino en la falta de un proyecto que pueda responder a esto. Al contrario, en lugar de que la política pública centre su atención en este problema de la salud, lo que han hecho es desparramar una gran cantidad de dinero en favor de un proyecto que no nos va a servir para nada a los pueblos indígenas, que es el Tren Maya. Aquí están imponiendo un proyecto como si fuera ese proyecto el remedio a nuestro problema hasta contra el coronavirus. Los personeros del proyecto, los promotores del proyecto, especialmente Fonatur, han caminado en casi todas las comunidades, y al caminar en todas las comunidades, lo que han dicho es que el proyecto Tren Maya es un proyecto tan noble, tan bueno, tan prometedor, que nos va a resolver todos nuestros problemas. Si nos falta agua, el Tren Maya nos va a traer agua. Si nos falta vivienda, el Tren Maya nos va a traer vivienda. Si nos falta empleo, el Tren Maya nos va a traer empleo. Si nos falta un puente, el Tren Maya nos va a traer un puente. Si nos falta ríos, el Tren Maya nos va a construir ríos. Es más, si tenemos COVID, el Tren Maya nos va a curar del COVID. Así nos han engañado, así nos han manipulado, así nos han vendido una idea tan estúpida, y que lamentablemente mucha gente ha pensado que hay verdad en la palabra de este gobierno respecto a este proyecto. Y no es así. Hemos visto cómo en medio de esta pandemia la gente se va muriendo, y uno se puede morir no porque tenga COVID, se puede morir hasta de diarrea. Es sencillo. Si uno no tiene una medicina y una pastilla para controlar la diarrea, claro que te puedes morir de diarrea. Y eso es lo que nos pasa con el COVID. Como no tenemos un proyecto, como no tenemos un diseño, como no tenemos una estrategia para frenar este problema, pues nos está matando. Y lamentablemente no hay voluntad para enfrentarlo. Aquí en Yucatán, el gobernador ha dicho que no tiene dinero para enfrentar este problema sanitario. Sin embargo, se le antojó poner una estela de luz en todo el muelle del puerto de Progreso. Es un dinero que se tiró muy fuerte para allá. Y bueno, lo que se les ha antojado es poner un toque de queda en todo el estado de Yucatán, según ellos, para frenar el problema del COVID. Es increíble la falta de lógica en esto. Es increíble cómo las contradicciones en esta situación son las que brillan, son las que privan en medio de una confusión tan grande como esta, y repito, en la que quienes pagamos los platos rotos somos los de siempre, los de abajo, los pobres, los que estamos aquí en las comunidades. Somos los que nos convertimos o nos convierten en víctimas cada vez peor de un Estado que privilegia
intereses del capital, intereses de las empresas, intereses de los empresarios, intereses de los megaproyectos, pero no la vida de la gente. ¿Cuándo se van a acordar de esta gente? Ya están preparándose para eso. Las elecciones, el 2021. Ahora sí hemos escuchado cuánto dinero le van a asignar al INE para los partidos políticos. Para eso sí va a haber dinero. Los del COVID no importa, no hay dinero. La saturación en los hospitales, en las grandes ciudades, pues bueno, ¿qué más? Ahí que se mueran la gente. Aquí en Mérida hay mucha gente que en la puerta de los hospitales se muere porque no hay un espacio para ser atendido. Entonces, en el caso de las elecciones y en la lucha por el poder, vamos a ver cómo se derrama el dinero en todos los partidos. Para eso sí hay un diseño, sí hay un proyecto, sí hay una estrategia. Y lamentablemente, cada elección de 3 años o cada elección de 6 años es una triste realidad en la que se derrama grandes cantidades de dinero, pero en los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de vivienda, en los temas de justicia, no hay ninguna prosperidad y más bien hay retrocesos. Lo que se ha incrementado son los circos. Eso sí, los circos políticos y este modo de engañar a la gente con presentaciones espurias han sido la columna vertebral de todos estos gobiernos. Esto es, a mi parecer, lo que está en el contexto de la pandemia que nos acosa y que nos mata y que nos enferma y que hoy nos tiene doblados, nos tiene de rodillas, nos tiene agachados y nuestros gobiernos nos tienen en el abandono porque además les interesa que los viejos y que las viejas se mueran para que ya no sigan cobrando ese dinerito que les dan cada 2 meses. Esta es la triste realidad. ¿Qué alternativas de resistencia tenemos? Esto es parte de lo que tenemos que comentar aquí en este espacio, en este foro. Y bueno, me parece que hay muchas cosas que se han dicho mucho, pero que creo que no lo hemos podido tomar en serio, no hemos podido poner ahí nuestra fe al respecto y que es importante que lo reflexionemos y ahora sí, como dicen los psicólogos, que lo interioricemos, que me parece muy importante. Una primera situación que me parece importante es llevar y compartir la información con nuestros compañeros, con nuestros hermanos y con nuestras comunidades. Es muy importante que la gente esté informada. Y aquí tenemos que entender muy bien qué es lo que queremos decir de información, como dice Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de información? Mucha gente cree que sí se informa porque desde que amanece y se levanta de su cama o de su hamaca, prende el televisor y escucha las noticias que le dan desde el televisor. Eso no es información, eso es propaganda, eso es diferente, eso no es información. Eso es lo que quiere el gobierno, que las personas sepan, no es lo que las personas necesitan saber. Entonces, nos vamos al trabajo después de haber recibido la primera dotación de propaganda y llegamos comentando con nuestros compañeros en nuestro centro de trabajo esa propaganda. Lamentablemente,
La mayoría nos quedamos con esa versión y no encontramos, no buscamos la información necesaria. ¿Qué es lo que necesitamos saber y qué es lo que necesitamos compartir con nuestras familias, con nuestras comunidades, con nuestros amigos? Esa información no la buscamos, ni la sabemos, ni la conocemos, y muchas veces hay flojera para encontrarlos. Y lo digo en el sentido amplio, porque muchas veces los mismos profesores tienen una flojera de leer y de informarse. No sé cómo sea en otros estados, pero Yucatán es de verdad raro un profesor que se lea por lo menos un libro al mes. No es gran cosa, es un libro al mes. Pero no hay, entonces, ese déficit que tenemos en ese sentido nos golpea mucho. Y no es extraño que también los doctores en ciencia no lean. Quizás son los primeros que no leen. Y a veces tal vez leen cosas triviales, pero no esto. Entonces es importante que nos vayamos preparando, informándonos para saber qué es lo que necesita una comunidad o nuestra comunidad para enfrentar los problemas fundamentales que tiene. Los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de vivienda, los problemas de producción. ¿Cómo nuestra comunidad va a enfrentar eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestra realidad ha sido que en las comunidades están esperanzados en los programas asistencialistas que el gobierno ofrece. Entonces se ha creado un gran capital político ahí, de dependencia, de limosna, tal que la gente ya no habla de derechos, sino habla de apoyos. Ya no sabe cuál es lo más importante. Es más, quizá cree que lo más importante es el apoyo y no el derecho. Entonces no reclaman su derecho, sino piden apoyo. Entonces se facilita la limosna en lugar de pedir justicia. Tal vez por eso Jiménez Ponce, el director de Fonatur, dijo que en las estaciones del tren vamos a tener oportunidad los indígenas hasta de pedir limosna. Entonces, la falta de información que hay en nuestros pueblos es importante. Y esta información tiene que llegar en la lengua de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Aquí en la península de Yucatán, pues obviamente tiene que ser en maya. Y escuchaba al compañero que me antecedió, que hablaba sobre la educación en los pueblos indígenas. Es importante que en estos espacios de educación sea una reflexión construida junto con los niños, junto con los padres, junto con la comunidad, para que sea una educación que forme para la vida. De lo contrario, va a formar fuerzas trabajadoras, brazos fuertes para trabajar para las empresas, para las maquiladoras y para los grandes hoteles turísticos y restaurantes turísticos, que eso es lo que prometen proyectos como el mal llamado Tren Maya. Entonces, creo que es importante que haya una información. Con base a esta información que podemos recoger o que podemos construir, debemos generar una reflexión. Esto es un pasito más allá de la información. Algunas veces sí tenemos la información, algunas veces sí buscamos la información, algunas veces sí encontramos la información, algunas veces ya tenemos un compendio que nos sirve, que es bueno, pero no damos el siguiente paso. El siguiente paso debería ser generar la reflexión con esa información. Y para eso
Tendríamos que ir a las comunidades, en las asambleas comunitarias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con la gente que se reúne a platicar en los parques o en cualquier otro lugar, en el mismo centro de trabajo. Tenemos que crear grupos de reflexión. Es importante, me parece, que logremos generar una reflexión en torno a esta información. Por ejemplo, cómo resolver ahora en este tiempo esta amenaza que nos tiene agazapados, que se llama COVID. Si de verdad el problema es el COVID o el problema es político. Porque muchas veces confundimos una causa con el efecto, como dice Nietzsche. Y yo creo que es allí donde tenemos que reflexionar. ¿Qué tan dañino es el COVID y qué tan dañino es la falta de políticas públicas y estrategias de salud que enfrenten esta situación? Entonces, si logramos hacer una serie de reflexiones y darnos cuenta que muchas veces lo que se hace en las aulas no es educación, sino es colonización, daríamos un paso importante para generar esto que llamamos alternativa de resistencia. ¿Qué alternativa de resistencia vamos a generar si repetimos lo que se dice en la mañanera? ¿Qué alternativa de resistencia vamos a generar si somos gatos del INPI? ¿Qué tipo de resistencia vamos a generar si aplaudimos a Víctor Toledo? A mí me parece que todo esto es una farsa, y si no reflexionamos en torno a esta situación política y económica, que es el peor daño, no vamos a poder enfrentar nuestros problemas, y menos el de salud. Al gobierno le interesa decir que el problema es el COVID. Al gobierno le interesa decir que el problema no es su problema. Es un problema extraño, es un problema ajeno. Pero bueno, si reflexionamos nos damos cuenta que el problema no es necesariamente el COVID, no es necesariamente este tipo de virus o de enfermedades, sino es justamente la política que han decidido implementar. Pongo un ejemplo. Aquí en Yucatán, ya desde abril, decretaron una ley seca y curiosamente, pues dejaron de vender cerveza y está bien. Pero el problema es que no evitaron la venta de Coca-Cola. Entonces la gente que acostumbraba a tomar cerveza, pues se toma Coca-Cola. Y bueno, el número de diabéticos, el número de hipertensos, el número de gente que se enferma por la Coca-Cola, pues se ha multiplicado. Entonces, ¿dónde está el resultado positivo de una medida como esta? ¿Quién es el que está ganando? Pues el que ha amasado tanto dinero son los que venden bebidas azucaradas. Pues bueno, ellos son los que han hecho más dinero. Y para ellos, qué bueno que siga el COVID. Para esas empresas, qué bueno que siga. Y este tipo de reflexiones creo que es parte de lo que tendríamos que generar y que darle tiempo y que buscarlos. Tal vez algunos dirán, pero es que a la gente no le interesa, no le gusta. Ahora sí hay que citar al Che Guevara cuando dice, si las condiciones no están, pues hay que crearlas. No hay de otra, hay que crearlas. Entonces, la información y la reflexión deberían ser las alternativas o parte de las alternativas de resistencia. ¿Qué otra alternativa de resistencia tenemos y podemos hablar? Yo diría que deberíamos recuperar nuestra memoria. Recuperar nuestra memoria significa
entre otras cosas, mover los escombros de nuestra historia. En esta educación que se nos da y que se hace llamar por competencias, se eliminan las asignaturas de historia, por ejemplo. Pero además, si es que se nos enseña historia europea, se nos enseña que Napoleón tenía un caballo blanco, o que se nos enseña que Rasputín era un superhombre, y sabemos de estos señores, pero no sabemos la historia de nuestros pueblos. En Yucatán, los niños de la secundaria no saben de un pasado reciente que fueron las haciendas enequeneras. No saben quién fue Jacinto Can Eck. No saben quién fue Cecilio Chi. No saben que hubo una guerra social que le mal llaman de castas. No saben la historia de Yucatán. Entonces, estamos vacíos. Tampoco hemos ido a buscar a nuestros abuelos y sentarnos con ellos y platicar con ellos y que ellos nos refresquen esa memoria. Si logramos recuperar la memoria, vamos a recuperar nuestra identidad. Y si recuperamos la identidad, nos vamos a dar cuenta de este sistema de colonización y de desindianización del que somos víctimas, impuesto desde Vasconcelos, y que muchos aplauden, que me parece terrible lo que hizo, y el origen del indigenismo, y que bueno, este indigenismo tiene por consigna y por objetivo desindianizar a las personas, como hasta el día de hoy se sigue hablando de que a los indios hay que incorporarlos a la sociedad y a la civilización, hay que integrarlos. Dicen, me parece terrible que todavía piensen y estén haciendo eso y que nosotros no nos estemos defendiendo. Una alternativa de resistencia entonces sería recuperar nuestra memoria. Y para recuperar la memoria tendríamos que reunirnos, tenemos que reflexionar, tenemos que buscar la información. Y cuando digo recuperar la memoria, no solamente tenemos que ir a los libros escritos, porque los libros en su mayoría están escritos desde el pensamiento y la visión occidental. También tenemos que escuchar a nuestros abuelos, tenemos que escuchar a nuestros padres, tenemos que escuchar la voz de nuestras abuelas, la voz de las mujeres grandes, esas voces que todavía están y que estamos a punto de perderlos, y que el COVID los está acabando y la falta de una política para enfrentar el COVID los está acabando. Es importante estar con ellos, sentarnos con ellos, platicar con ellos, discutir con ellos, aprender de ellos, y que nos vuelvan a hacer sentir esa emoción que se genera cuando estamos en contacto con la tierra, con los árboles, con los animales, con el agua, con el aire, con nuestros ritos, con nuestras fiestas, con todo lo que está vivo todavía en nuestros pueblos. Yo creo que si logramos hacer este tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta que van a ser una alternativa de resistencia. Y si decimos que es resistencia, es obvio que estamos diciendo que vamos a rechazar esta política colonizadora. Estamos diciendo que no vamos a querer y no vamos a aceptar que nos sigan maniatando como animales de granja, como crían a los cerdos y que los crían para el matadero. Así es como nos quieren criar en las comunidades para llevarnos al matadero. Ese es el objetivo de las grandes empresas. Y creo que si no nos damos cuenta, el cerebro de los cerdos y de los pollos de granja son los que nos han implantado para que no podamos pensar
y podamos ser cómplices de proyectos como el Tren Maya. Otra alternativa que me parece importante de resistencia tiene que ser la organización. La organización es fundamental en los pueblos. Si queremos organizarnos y queremos buscarnos y queremos hacer pensamientos que sirvan para nuestra propia vida, para desarrollar nuestra propia vida, nuestra propia producción, nuestra forma de ser como personas y como cultura y como lengua, tenemos que organizarnos. Y cuando digo organización, así como logramos entendernos como familia, como padres, como hijos, como hermanos, como abuelos, así también tendríamos que entendernos como comunidad. Y así tendríamos que entendernos como pueblos, como región. Y aquí en Yucatán yo diría entendernos como península. Nosotros en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal hemos dicho que la península es un solo cuerpo, es nuestro territorio. Y no podemos aceptar cuando el gobierno dice que solamente se va a consultar a los pueblos que van a ser atravesados por las vías del tren. Nosotros decimos la península es un cuerpo, y si hay pueblos en la península de Yucatán que no están tomados en cuenta, tenemos que luchar y tenemos que alzar la voz y tenemos que exigir que nos tomen en cuenta también y que se haga válida nuestra voz, porque somos la península, porque es un solo territorio y tenemos que hacer valer ese derecho que tenemos. Entonces hay que organizarse, hay que organizarnos. No somos 3 estados en la península, somos una nación maya y lo tienen que reconocer porque se los vamos a exigir. Es importante. También otra alternativa de resistencia tiene que ver con las alianzas. ¿Con quién hacemos alianza? Algunos nos han dicho, ¿por qué no hacen alianza con los partidos políticos? Nosotros hemos dicho, no, ni Dios lo quiera, no vamos a hacer alianza con los partidos. Los partidos no son la solución. Si los partidos fueran la solución, ya se hubiera solucionado 15 o 20 veces el problema de nuestro país. Los partidos son el problema, son los que se llevan el dinero y no vamos a hacer alianza con ellos. Hacemos alianzas con otros pueblos, hacemos alianzas con otras organizaciones, hacemos alianzas con académicos que entienden o quieren entender o tienen un corazón sensible a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar. Hacemos alianzas con ellos, pero no con los partidos, ni con los grupos religiosos, ni con las fundaciones, porque también producen información para las grandes empresas y luego nos vienen a despojar de nuestro territorio. Además, es importante como alternativa de resistencia conservar nuestra tierra. No podemos poner en venta nuestra tierra, no podemos rentar nuestra tierra. En la Asamblea Muchichimbal nosotros decimos que la tierra ni se vende ni se renta. Solamente si tenemos tierra y territorio vamos a lograr crear otras alternativas de resistencia. Si perdemos nuestro territorio, estamos perdidos como cultura, estamos perdidos como pueblo maya. La tierra no la vamos a vender y no la vamos a rentar. Es la base de nuestra alternativa de resistencia, es la base de nuestra vida. Todo lo demás gira en torno a mantener, a conservar y a proteger y a controlar nuestro territorio. Finalmente, una última alternativa de resistencia es la construcción de una política que esté pensada en la vida y no en el dinero, y no en el capital, y no en esas ganancias millonarias. Tenemos como pueblo que construir una política de la vida, que podamos crear espacios y condiciones en la que la convivencia, en la que la salud, en la que la organización,
en la que los pueblos mayas, los pueblos originarios, podamos tomar nuestras propias decisiones en autonomía y en autodeterminación. Tenemos que producir nuestra comida y para eso necesitamos la tierra. Son cosas que creo que valen la pena y bueno, si tenemos tierra, vamos a recuperar, me parece, los conocimientos ancestrales que tenemos sobre nuestra medicina indígena, nuestra medicina maya, que no es medicina tradicional, porque eso es discriminatorio. Lo tradicional no es necesariamente cierto. Nuestra medicina es verdadera y no le podemos llamar tradicional. No es medicina herbolaria tampoco, porque va más allá de las hierbas. Es todo un sistema de salud que nosotros tenemos y que el sistema occidental de salud se preocupó porque nosotros nos enajenáramos de esos conocimientos para que seamos cautivos de su sistema. Hoy los pueblos indígenas estamos diezmados por el COVID porque nos han alejado de nuestra medicina maya, de nuestra medicina originaria. Pero si logramos organizarnos y mantener nuestra tierra, seguramente podemos lograr reconstruir nuestro sistema de salud desde el conocimiento que tenemos como pueblos indígenas. Pues es un poco lo que quiero compartir con ustedes y agradezco mucho esta oportunidad y este espacio. Yo lo que creo es que en virtud a que somos un país pluricultural, pluriétnico, no se puede diseñar una currícula para todo un país que tiene por lo menos 60 culturas y 60 lenguas. Entonces, yo creo que la currícula tiene que construirse junto con la gente con la que se tiene que trabajar en la formación. Porque para ser saludables, obviamente la gente que produce manzanas, por ejemplo, pues tiene manzanas para comer. Pero nosotros que no tenemos manzanas y cuesta mucho conseguir una manzana, ¿cómo la haces? Entonces, si en el libro te dicen, tienes que comer verduras y frutas para ser saludable y te ponen una pera y una manzana y que ni conoces nunca porque pues nunca ha llegado a tu pueblo eso, ¿cómo ser saludable con eso, no? O sea, es incongruente. Yo creo que es importante que las materias, las asignaturas, las construyan con la gente de la región, con la gente de la comunidad y con base a la producción que tiene la misma comunidad y que se hagan estudios sobre las propiedades alimentarias o alimenticias que tiene cada fruta, cada verdura o lo que se produce para comer, se pueda diseñar una manera de alimentarse bien con la gente. Entonces yo creo que es posible, pero todas las asignaturas o las currículas que se piensan desde un escritorio en la Ciudad de México o en Europa, me parece que eso no ayuda mucho. Es importante que la misma gente participe en la construcción de su propia formación. Eso es lo que le puedo comentar.